En pantalla tenemos un sistema de control de nivel PID. Este tipo de control lo que nos permite es ajustar el nivel de este depósito de líquido para mantenerlo dentro de los límites de control adecuados. Por ejemplo, vamos a establecer el nivel de líquido al 50% y vemos cómo automáticamente el nivel del depósito comienza a aumentar. Al momento que llega a la mitad se va a estabilizar y se va a mantener en control. Esa es la manera en la que funcionan este tipo de controles. Aquí en la aplicación web que tengo desplegada en un navegador de una PC Windows, puedo ver las distintas gráficas del proceso. En color rojo tengo el set point, que es el que yo ajusto aquí manualmente. En color verde tengo la variable de control, que es el nivel actual del depósito que está siendo detectado por el sensor. Y en color azul tengo la variable de control, que es la corrección que aplica el sistema de control al sistema para mantenerlo estable. Muy bien, este control ya lo habíamos analizado anteriormente en cuanto a la parte de ingeniería de control, la lógica, la comunicación de datos y otros temas. Nosotros vamos a dedicar este video específicamente a la parte de bases de datos, ya que esta aplicación tiene funciones de bases de datos que, por ejemplo, me permiten almacenar información y recuperarla. Por ejemplo, vamos a insertar información. Ahí vamos a insertar 1, 2, 3 datos. Desactivo el registro de información y cuando doy clic en data de control de nivel, aquí me indica todo el registro de información que yo he almacenado. Como ustedes pueden ver, tengo una gran cantidad de datos aquí almacenados y es porque esta aplicación ya lleva tiempo de estar utilizándose. Pero los últimos 3 datos que acabo de ingresar serían estos últimos de aquí, en los cuales podemos encontrar la fecha y la hora en la que fueron registrados. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a analizar un poco más detenidamente la parte de bases de datos y la manera en que pueden interactuar con nuestras aplicaciones empresariales. Entonces, volvemos a la aplicación de control. Vamos a hacer un análisis de la arquitectura. Y aquí la tenemos. En la parte del cliente nosotros ya habíamos abordado de que cualquier dispositivo conectado a la misma red que este servidor de aplicaciones va a poder usar la aplicación desde un navegador web, cualquiera que sea el sistema operativo y cualquiera que sea el navegador que se utilice. Ya puede ser Android, iOS, Linux, Windows, y los navegadores pueden ser Edge, Firefox, Safari, Google Chrome. No tiene absolutamente ninguna diferencia. Igualmente una Raspberry, que es una PC también, con su propio sistema operativo, puedes usar Opera y igualmente va a funcionar la aplicación. También estuvimos comentando que otra modalidad de clientes que no utilizan navegadores web es con una aplicación especial para los equipos. Por ejemplo, una aplicación en C# para Windows, o una aplicación en Python para Linux, o en Java para macOS, o en cualquier plataforma que nos permita desarrollar una aplicación especial para algún dispositivo. Por ejemplo, para Windows existen las aplicaciones universales de Windows 10, entonces también se puede desarrollar una aplicación de ese tipo que funcionaría de la misma manera. Podría tener exactamente esta misma interfase, los mismos controles, solamente que en lugar de ser web se instala en el equipo y listo. Nosotros vamos a hacer demostraciones de todos estos tipos de clientes más adelante. En este momento lo que nos ocupa es lo siguiente. En la parte del servidor de aplicaciones, nosotros podemos hacer la consulta. El servidor de frontend se comunica con el servidor de backend. El servidor de backend busca los recursos y los administra que va a necesitar. En este caso, está utilizando un PLC. Lo hace a través de este servidor OPC. Pero también está utilizando bases de datos. Y eso lo está haciendo a través de este otro servidor de aplicaciones especial para bases de datos. En este momento específico está trabajando con un servidor MySQL. Entonces, este servidor de backend central se está comunicando con este servidor porque está consumiendo sus servicios para trabajar con esta base de datos. Entonces, estos datos que estamos viendo aquí, si vamos a data de control, estos 255 datos están almacenados en ese servidor MySQL. Ahí es donde están guardados. Nosotros podemos comprobar eso porque
Me puedo conectar directamente al servidor, como aquí lo estoy haciendo. Ejecuto una consulta y vemos que exactamente tengo aquí los mismos datos. Aquí estoy en el administrador de bases de datos de MySQL y aquí estoy accediendo a la información. Solamente que estoy trabajando exactamente con el servidor aquí. Y en el caso de la aplicación web lo estoy accediendo desde acá, desde el navegador. Sin embargo, es la misma información. Ahora, nosotros podemos ver que podemos insertar información y podemos consultar información de la base de datos. Ahora, no nada más se puede realizar esas operaciones, sino que se pueden realizar operaciones de borrado, de consulta, de actualización, de modificación, etcétera. Se pueden crear tablas, se pueden crear bases de datos nuevas, se pueden crear relaciones entre las bases de datos. Todo lo que tenga que ver con bases de datos es posible para estas aplicaciones. Nosotros en este momento solamente tenemos insertar datos y consultar para hacer un ejemplo sencillo, pero tú tienes que saber que absolutamente todo lo que tenga que ver con bases de datos se puede hacer en las aplicaciones. Por ejemplo, esta aplicación de aquí está consultando, pero puede hacer cualquier cosa que tenga que ver con bases de datos, dependiendo los requerimientos industriales de la aplicación. Entonces, puede hacer cualquier tipo de operación. Y nosotros vamos a ver ahora el caso de qué es lo que se necesitaría o qué pasa cuando nosotros queremos migrar desde un servidor de aplicaciones a otro. Realmente la diferencia entre estos dos servidores es el fabricante. Sería lo mismo como cambiar de un PLC Siemens a un PLC Allen Bradley. Los dos son PLCs, los dos funcionan de la misma manera, los dos cumplen los estándares internacionales para ser considerados PLCs, y lo único que cambia es el fabricante, o sea, la marca. En un caso es Siemens, en el otro es Rockwell. Bueno, exactamente ocurre lo mismo para bases de datos. Las dos son bases de datos, las dos funcionan igual, las dos cumplen los estándares para ser consideradas bases de datos, pero lo que cambia es el fabricante. En este caso, en MySQL, el desarrollador original debe ser Microsystems, y en este momento fue adquirida por Oracle. Es el fabricante en este momento. En Postgres se trata de una licencia libre, es totalmente gratuita. MySQL también es totalmente gratuito hasta este momento. Y también hay otros servidores como SQL Server de Microsoft, que es un servidor de paga. Y existen una infinidad de otro tipo de fabricantes de bases de datos. Todas funcionan igual, todas comparten las principales funciones estándares de bases de datos, pero ya cada una tiene sus ventajas y desventajas que cada fabricante le proporciona a su producto para diferenciarlo de los demás. Pero eso ya es para usos más específicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para cambiar de MySQL, por ejemplo, a PostgreSQL? Bueno, suponiendo el caso en el que estamos utilizando esta aplicación, que es el control de nivel, para nosotros hacer ese cambio o esa migración de un servidor a otro, únicamente tendríamos que realizar los siguientes pasos. El primero y más importante, hay que instalar el nuevo servidor de bases de datos, en este caso Postgre. Eso es lo primero que hay que hacer. Se puede hacer, por ejemplo, en el mismo servidor, que en este caso lo podemos llamar como una PC. No es una PC, es un servidor, pero para efectos de que se entienda mejor, podemos considerarlo como una PC. Entonces, MySQL puede estar instalado en una PC y Postgre puede estar instalado en otra PC distinta o puede estar instalado en la misma. Eso no nos va a causar a nosotros absolutamente ningún problema. Entonces, hay que instalar Postgre como primer paso. La instalación de estos servidores de base de datos es como cualquier otro programa, como instalar Office, como instalar cualquier aplicación de Windows. Hay que instalar ese servidor. No necesariamente se tiene que instalar en Windows, sino que lo puedes instalar en un servidor con cualquier sistema operativo, como macOS, Linux, etc. Lo que sí es que debe estar instalado en algún lugar y debe estar conectado a la misma red que este servidor de aplicaciones. Entonces ese sería el primer paso. Se instala
se activa y se conecta a la red. Una vez que ya está instalado, se ha cumplido el paso más importante. El segundo paso sería crear las tablas o la base de datos que queremos utilizar. Este paso puede llegar a ser opcional, ya que la misma aplicación que se desarrolla para la base de datos puede programarse para que cree las tablas automáticamente. Entonces, tú puedes crearlas de manera manual o puedes crearlas desde la aplicación. No hay ningún problema. Solamente que tienen que crearse, ya sea manualmente o automáticamente, pero deben de crearse esas bases de datos. Entonces, básicamente, ese paso se puede redefinir como diseñar la base de datos. Y con diseñar la base de datos nos referimos a establecer cómo se va a llamar esa base de datos, cuántas tablas va a tener, qué campos va a tener cada tabla y cuáles van a ser las relaciones entre las distintas tablas. A ese conjunto de información se le llama diseño de la base de datos o de la capa de datos. Pueden ser varias bases de datos. Pero tener esa información clara, tener un diagrama de cómo van a estar constituidas esas bases de datos, sus tablas y sus campos, sería el diseño, y esa sería la siguiente etapa después de instalar el servidor. Y una vez que ya está instalado y que ya tenemos el diseño de la base de datos, pues solamente se modifica algunas configuraciones de este servidor de aquí, que es el servidor que tienen las aplicaciones que da los servicios. Y las modificaciones serán mínimas. Solamente hay que agregar un nuevo origen de datos para que en lugar de MySQL solamente se cambie a Postgre. Y luego en las aplicaciones específicas donde queramos hacer el cambio, solamente seleccionamos el nuevo origen y listo. Eso es todo lo que se tendría que hacer para que la aplicación funcionara. Solamente destacar que mientras se realizan todos esos pasos de instalación, de vinculación, de conexión a la red, en ningún momento se tiene que detener el servicio que se está ejecutando actualmente. Es decir, que mientras estén haciendo estos nuevos cambios para instalar Postgres, en ningún momento la aplicación va a dejar de funcionar, sino que yo voy a poder estar utilizándola y voy a poder estar controlando el PLC, voy a poder recibir datos, voy a poder tener control total de la aplicación. No me va a afectar el que yo esté realizando modificaciones, simplemente porque este recurso de aquí, que es la base de datos, está siendo accedido desde un servidor distinto al de los PLCs y al de los otros recursos que hay en la red. Por eso es importante tener cada tipo de recursos organizados en un servidor distinto. Los controladores en un servidor especial para controladores. La electrónica en un servidor especial para electrónica. La instrumentación en otro servidor, las bases de datos en otro servidor, para que cuando se está haciendo mantenimiento o ajustes en alguno de los servidores, todos los demás servidores continúen funcionando. Y si los ajustes son mínimos, que ni siquiera este servidor de aquí, que es en el que se esté trabajando, se detenga, sino que simplemente en unos pocos segundos realice la actualización y listo, siga funcionando. Entonces, nosotros vamos a hacer estos cambios y vamos a ver que en ningún momento nuestra aplicación va a dejar de funcionar, y lo más importante de todo, que no se va a reprogramar absolutamente en nada la aplicación cliente ni otras etapas de la aplicación. O sea, aquí no va a haber absolutamente ningún cambio, en este servidor de backend central tampoco, y en ninguno de los otros servidores va a haber absolutamente ningún cambio. El cambio se va a hacer aquí, en el servidor para bases de datos, y nada más. El servidor MySQL se puede quedar exactamente como está, no se necesita hacer ningún ajuste, y lo que se va a agregar es el Postgre. Entonces se agrega el Postgre, solamente haces un cambio pequeño de configuración aquí, y eso es todo. Y nosotros lo vamos a demostrar ahora. Como lo habíamos comentado, vamos a seguir cada uno de los pasos. Lo primero es regresar a la aplicación. Vamos a ir a data de control de nivel. Y aquí vamos a ver los datos que tenemos actualmente. Estos son los datos de MySQL. Vamos a recordarlos para que cuando hagamos el cambio se note la diferencia. Hay 290. El último dato es 290. Y el registro nos dice que hay 255 datos. Eso es lo que tenemos en MySQL, que es este servidor de aquí.
Ahora vamos a hacer el cambio. Lo primero que hacemos es instalar PostgreSQL. Y aquí lo tenemos. El paso número 1 ya está listo. Una vez que está instalado, se activa y se ejecuta y se configura para que ya lo puedas usar. En este momento nosotros ya lo tenemos listo. Segundo paso, diseñar la base de datos. Es crear las relaciones de las tablas. En este caso, nosotros tenemos solamente una base de datos y una tabla con 5 campos. En el caso de aplicaciones industriales, pueden ser muchas bases de datos con muchas tablas con infinidad de registros, según lo que se necesite, pero el principio es exactamente el mismo. Entonces, vamos a hacer eso. Nosotros vamos a estudiar, analizar este conjunto de instrucciones que son las que utilizamos para crear la base de datos. Primero, se crea la nueva base de datos, que en este caso se llama BDNI Driver. Se le asignan los campos. Aquí vemos que tenemos 5 campos. El ID de la data, una fecha, un campo para el set point, para la variable de proceso y para la variable de control. Listo, se crea la tabla. Luego se insertan 2 registros en esa tabla desde un archivo externo para comprobar que sí funciona. Y después de eso se agrega un tercer registro para comprobar que la tabla está funcionando. Y por último, se consulta los datos de la tabla. Nosotros realizamos estos pasos, damos a actualizar y aquí podemos ver la información que actualmente hay en la base de datos. Tenemos los 3 primeros registros y aquí tenemos la creación de nuestra base de datos. Estos 3 registros de aquí son los que se crearon y estos 2 los ingresamos nosotros manualmente. Entonces ya tenemos el servidor, ya creamos la tabla, creamos las bases de datos, tenemos el diseño, ya tenemos todo listo. Esta tabla de aquí tiene exactamente la misma estructura que la que tenemos en MySQL. El mismo nombre de campos, mismo nombre de base de datos, mismo nombre de tabla. Todo es idéntico a esta tabla de acá. Muy bien. Una vez que ya se tiene instalado el servidor y diseñado el sistema de datos, hay que conectarlo al servidor de aplicaciones. Y hay que conectarlo de 2 maneras. Primero físicamente, o sea, tiene que haber un cable conectado a la misma red o que sea inalámbrico por Wi-Fi, pero tiene que estar conectado en la red. Y una vez que ya está físicamente conectado, hay que vincularlo a nivel de software. Para eso, los servidores de aplicaciones, cuando son dedicados para bases de datos, por lo general cuentan con funciones de orígenes de datos. Y nosotros vamos a demostrar cómo se configura. Nosotros vamos a ingresar en nuestro servidor de aplicaciones para bases de datos, que es Oracle Web Logic Server. Nos conectamos y aquí podemos configurar ese servidor de aplicaciones. Lo único que vamos a hacer es agregar un nuevo origen de datos. Entonces vamos a entorno, vamos a servicios, orígenes de datos. Y aquí hay un menú que dice nuevo, origen de datos genérico, y al seleccionarlo nos crea un asistente muy sencillo en el que nos pregunta la base de datos que queremos agregar, la forma en que te vas a conectar y tus datos de usuario, ya que cada base de datos, para poder utilizarla, necesitas un usuario y una contraseña. Los ingresas y ya se crea el origen de datos. En este video no vamos a demostrar cómo se hace ese procedimiento, ya que eso podría corresponder a otro video especial para crear orígenes de datos. Simplemente destacar que se tiene que ingresar en el servidor de bases de datos, se tiene que agregar un nuevo origen de datos y ese nuevo origen de datos tiene que ser especial para el servidor que quieres utilizar. En este caso nosotros ya lo creamos y es de aquí, que se llama JDBC BDNI Driver y PostgreSQL. Entonces nosotros ya lo tenemos creado y este nombre de aquí, que dice nombre del JDNI, lo podemos copiar y luego en las aplicaciones que estén instaladas en este servidor que queramos que usen Postgre,
vamos a utilizar este nombre. Muy bien, eso es lo único que tenemos que hacer. Las aplicaciones que queramos que usen este origen de datos, solamente agregamos este nombre y lo van a poder utilizar. Entonces vamos a ir a esa aplicación. Aquí está en la aplicación que nos da el servicio para la base de datos. Si nosotros vemos aquí en el código, podemos observar que actualmente tenemos un origen de datos de MySQL. Entonces aquí es donde tengo que hacer el cambio. En lugar de MySQL, le ingreso el origen de Postgres y cuando yo actualice esta aplicación ya va a estar listo el cambio. Entonces lo agrego. Aquí ya ingresé Postgres y listo. Entonces ahora solamente yo guardo la aplicación y la actualizo. Como ven, aquí se está actualizando y esto solamente va a demorar pocos segundos. Ahora, en este momento ya realizamos exitosamente el cambio. Los pasos que seguimos fueron instalar el servidor, conectarlo a la red, vincularlo a nuestro servidor de aplicaciones y luego actualizar la aplicación para que use el nuevo origen. No realizamos ningún cambio en nuestra aplicación, cliente, ni en ningún otro lugar. Ahora yo solamente voy a hacer un pequeño ajuste adicional, ya que hay un detalle especial que hay que tener en cuenta y por eso lo vamos a comentar. Prácticamente, cuando se trabaja con bases de datos, se nos brindan muchas facilidades. Se tienen facilidades para manejar todo tipo de datos, todo tipo de funciones ya están automatizadas, pero hay un problema recurrente con un tema en especial cuando se trabaja con bases de datos, y ese tema siempre son las fechas. Las fechas cuando se trabajan con bases de datos siempre son el dato crítico y son el origen de múltiples problemas. Esto se deriva del formato de las fechas, de las zonas horarias y de las distintas fechas que hay en el mundo, ya que en algunos lugares es una fecha y una hora, y en otro lugar distinto estamos a otra fecha y otra hora distinta. Y cuando se envía un dato se puede enviar desde un lugar de un país a otro. Entonces ahí es donde surgen algunos tipos de conflictos. Pero siempre recordar que cuando se trabaja con bases de datos, las fechas hay que ponerles atención. Porque si no se utiliza el formato correcto, pueden indicar errores. Y si sí se utiliza el formato correcto, pero hay diferencias horarias entre el origen y el destino, también va a haber detalles. Entonces, nosotros tenemos aquí una configuración para eso. Dentro de nuestro servicio, tenemos un pequeño archivo que la aplicación consulta para saber qué formato de fecha usar, dependiendo la base de datos. Hay otras formas de solucionar esto sin un archivo, pero nosotros hicimos el ejemplo con el archivo para que ustedes vean que se le debe de poner atención a las fechas y un ejemplo de qué conflictos pueden ocasionar. Por ejemplo, el formato por defecto de MySQL para las fechas es un año de 4 dígitos, un guión, y luego el mes en 2 dígitos, un guión, el día en 2 dígitos, y luego un espacio, y luego la hora en formato de 24 horas, 2 puntos minutos, 2 puntos segundos. Ese es el formato estándar de MySQL. Si tú envías un string o una cadena de texto en este formato, te la va a aceptar como una fecha, como un formato datetime. Pero en Microsoft SQL, que es el servidor de Microsoft, ese ya no es el formato por defecto. El formato por defecto es el año y luego sin guiones el mes, sin guiones el día, y luego espacio, y luego la hora en 24 horas, 2 puntos minutos, 2 puntos segundos. Entonces, esa diferencia puede hacer que cuando yo envío el texto, el servidor no lo reconozca y marque un error. Entonces, por eso, nosotros creamos este archivo en el que tengo los diferentes formatos estándar de cada base de datos, y lo que hago yo es, dependiendo del origen que estoy usando, le aviso a la aplicación qué formato de fecha usar para que no haya problemas.
Por ejemplo, en este caso voy a cambiar de MySQL a Postgres. Entonces aquí selecciono Postgres SQL y guardo el archivo para que la aplicación consulte qué base de datos estoy usando, vea que es Postgres y luego tome este formato de aquí y se lo asigne a todas las fechas que va a ingresar en la base de datos automáticamente. Es solamente un ejemplo. Ya cuando se manejen ustedes aplicaciones industriales para bases de datos, van a ver todo lo que está relacionado con las fechas y que hay que ponerles atención a esa parte. Muy bien, muy bien. Ahora con ese pequeño cambio que hicimos, ya está absolutamente terminado el ajuste. Yo voy a volver a mi aplicación. Vemos que estoy aquí con los datos mismos que tenía de MySQL. Voy a actualizar. Y vemos cómo cambió. Y ahora ya no me dice que tengo 255 datos. Ahora me dice que solamente tengo 5. Y me los indica aquí en pantalla. ¿Por qué ahora me indica que tengo 5? Porque ahora ya se desvinculó de MySQL. Y ahora ya está trabajando con Postgres. Si yo voy a Postgres, veo que aquí en mi consulta yo tengo 5 datos. Y por eso estos son los 5 que me muestra. Igualmente, si yo voy al control de nivel, establezco el nivel en 8 y le pongo en insertar data, va a empezar a almacenar datos en nuestra nueva base de datos de manera automática, como lo hacía anteriormente con MySQL. Ahí vemos que el control ya se estabilizó en 8 y nosotros podemos dejar de insertar datos. En este momento vemos cómo se insertaron 10 datos y si yo voy a data de control, ya no tengo 5 sino que tengo 15 y aquí los puedo ver. Vemos cómo los datos, yo inserté el setpoint de 8 y aquí la variable empezó a subir de 5, 5.6, 6.2, 6.7 hasta llegar a 8 y estabilizarse. Entonces ya tengo datos. Si voy a mi servidor PostgreSQL, ahí también deben de reflejarse estos mismos 15 datos. Regreso a Postgres, hago una consulta manual, extiendo la tabla y vemos que tengo exactamente 15 datos. Y en este momento ya no se requiere hacer ninguna modificación. Hemos migrado exitosamente de un servidor de bases de datos a otro. Lo hicimos en muy poco tiempo, sin causar absolutamente ningún problema y sin ningún inconveniente. Si ustedes observaron, el proceso fue sumamente sencillo. El cliente nunca se dio cuenta que hubo un cambio de base de datos, no tenía por qué saberlo. El servidor de aplicaciones backend tampoco se modificó en absolutamente ningún término, ya que a él no le compete lo que tenga que ver con bases de datos. Él solamente utiliza y consume servicios. A quien le compete esas tareas es a este servidor especial para eso, que es un servidor de aplicaciones para bases de datos, que ahí fue donde hicimos el cambio. Solamente agregamos la nueva base, la conectamos a la red, hicimos el ajuste, que no fue un ajuste de programación, sino que fue de configuración, y se acabó. Ese fue el trabajo que se hizo. Ahora, para terminar, nosotros vamos a demostrar cómo se puede hacer ahora el cambio, pero con Microsoft SQL Server, y con eso ya vamos a demostrar que es absolutamente el mismo procedimiento para cualquier fabricante de bases de datos. Entonces vamos a proceder a hacerlo. Volvemos a nuestra aplicación, vemos que tenemos 15 datos y nos vamos a dirigir ahora a hacer el cambio a Microsoft SQL Server. Es el mismo procedimiento, solamente lo vamos a mencionar. Se instala el servidor. Aquí nosotros ya lo tenemos instalado. Es el servidor de MySQL Server. Paso número 2. Vamos a crear la base de datos y sus tablas. Ejecutamos este script. Muy bien. Nosotros ya creamos la base de datos y creamos su tabla. Si podemos ver aquí los datos, tengo 20 datos actualmente. Los 3 que se insertan porque ya habíamos estado utilizando esta base de datos. Muy bien, entonces ya se instaló.
se crean las bases de datos. Y ya tenemos el servidor MySQL listo. Luego hay que conectarlo físicamente al servidor de aplicaciones y hay que hacer el cambio. Vamos a hacerlo. Volvemos aquí a la consola del administrador. Vamos a servicios. Orígenes de datos. Aquí creamos un nuevo origen de datos para nuestro nuevo servidor. Y obtenemos el nombre de ese nuevo origen. Lo copiamos. Ya está vinculado nuestro servidor a nuestra nueva base de datos. Ahora hay que actualizar la aplicación. Vamos aquí al servicio y cambiamos de Postgres a Microsoft SQL. Y vamos a actualizar nuestra aplicación para que ya quede funcionando. Damos deploy y ahí se va a actualizar. Ya tenemos nuestro nuevo servidor, ya está vinculado, ya actualizamos la aplicación. El último detalle solamente es la parte de las fechas. Ya comentamos que esto ya en una aplicación industrial no se resolvería así, pero nada más es un ejemplo. Microsoft SQL. Guardamos y ahora va a trabajar con el formato para esta fecha. Ya guardamos y ya está todo listo. Volvemos a nuestra aplicación y ahora cuando debemos actualizar ya debemos de estar trabajando con la nueva base de datos. Y ahora ya no tenemos 15 datos, tenemos 20. Revisamos la información. Vamos a control de nivel. Establecemos el set point, por ejemplo, en 1. Ahí el nivel va a comenzar a bajar y nosotros vamos a insertar datos. Ahí insertamos 7 datos. Vamos a consultar. Y ya no tenemos 20, tenemos 27. Y aquí vemos que el set point se estableció en 1. Y en ese momento la variable de proceso empezó a bajar. 6.8, 6.3, 5, 5.5. Y iba en 4. Y ya no tengo 20 datos, tengo 27. Y esos 27 ahora deben de haberse estado registrando en SQL Server de Microsoft. Nosotros vamos a verlo. Entramos al administrador. Tengo 20 datos, pero si consulto nuevamente, ya ahora tengo 27 datos. Entonces, con esto ya se deduce que es exactamente el mismo procedimiento para todo el universo de bases de datos que existen en el mercado. Gratuitas o de paga, locales o remotas. Es exactamente el mismo procedimiento. Pues demostramos que solamente el escalamiento se hace de manera paralela. Aquí se ingresa al nuevo servidor, se conecta al servidor de aplicaciones, simplemente se hace el cambio y eso fue absolutamente todo. La aplicación va a seguir funcionando igual, no se modifica la lógica, no se necesita modificar el programa de los PLCs, no se necesitan cambiar los controles de tu aplicación cliente, no se necesita detener las aplicaciones cliente, no se necesita instalar otros programas en tus equipos, no se necesita realizar absolutamente ninguna modificación a gran escala. Simplemente si el sistema está correctamente diseñado, se agrega el nuevo recurso, se actualiza y listo. Ahora solamente comentar que en este momento nosotros estuvimos haciendo cambios de una base de datos a otra, pero eso no puede ser el caso. En algunos otros casos simplemente se puede cambiar de un servidor de una versión más antigua a otra más nueva o viceversa, cambiando de una versión más nueva a una más antigua que funcionaba mejor. Y también comentar que no se necesita sustituir un servidor por otro. En algunas ocasiones algunas empresas tienen algunas bases de datos con un fabricante, pasa el tiempo, se actualizan tecnologías y pueden utilizar un fabricante distinto tal vez, y entonces tus aplicaciones van a estar interactuando con dos bases de datos distintas. No hay ningún problema, lo pueden hacer al mismo tiempo con las dos bases de datos.
Y si tú tenías anteriormente algunas aplicaciones que utilizaban una base de datos, cuando tú agregues la nueva, no las vas a afectar. Porque en el código de la nueva aplicación o en su configuración, tú vas a poner que específicamente esa aplicación utilice la nueva base de datos. Todas las anteriores se quedan como estaban. Muy bien. Entonces, de esa manera nosotros demostramos todo lo que se puede hacer con bases de datos en aplicaciones y proyectos industriales con esta arquitectura de aplicaciones que nosotros estamos desarrollando. Ya vimos cómo se utilizan con electrónica, con controladores industriales, con bases de datos, con sistemas de instrumentación, y nosotros vamos a continuar desarrollando aplicaciones para servicios de correo electrónico, para servicios con archivos, para generación de reportes automáticos, para servicios web de terceros y todo otro tipo de funciones para resolver cualquier tipo de requerimiento empresarial.